Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que van a ver este videito. Bueno, segunda parte del video que lanzamos la semana pasada en YouTube sobre las emociones. Recordar que vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de la emoción, ¿sí? Ya sabíamos que venía del latín emovere, que significaba hacia, ¿sí? Moverse, sacarme de un estado para pasar a otro. Es decir, que siempre una emoción va a implicar un movimiento, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre Paul MacLean, ¿sí? Que fue un científico que habló sobre un sistema que se llama el cerebro triuno. El cerebro triuno, ahora que tenemos, habla que tenemos tres tipos de cerebro, que son el reptiliano, el límbico y el córtex o neocorteza. ¿Por qué lo dividió así? Para poder explicar, ¿cierto?, cómo a través de la evolución nuestra psiquis va funcionando. Entonces, el cerebro reptiliano, ¿sí?, o reptílico, es el más primitivo de los tres. Aquí encontramos los instintos más básicos de supervivencia. Les doy un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros en algún momento éramos, esto es basado en la teoría de Darwin, ¿no? Éramos reptiles, funcionábamos en base a nuestras necesidades, ¿sí? Quiero comer, necesito reproducirme, necesito marcar mi territorio, todo lo que es vital para la supervivencia de la especie, ¿sí? Entonces ahí se encuentra en el cerebro reptil todas estas como emociones más primitivas, por así decirlo. Tenemos las percepciones ambientales, lo que está adaptada también para el tema de la alimentación, y acordándonos que obviamente para nosotros que somos complejos, este tema de la alimentación y cómo percibimos puede ser real o simbólico y tiene que ver con nuestros sistemas de creencia. El reptil que llevamos dentro siempre va a actuar de esa forma, ¿no? En función del placer y el displacer, ¿sí? En torno a la supervivencia. Esto es peligroso para mí y esto no es peligroso para mí, ¿sí? Estímulo o respuesta, nada más que eso. Y en el ser humano, esta parte del cerebro quedó ahí relegada en lo más profundo y está formada por la médula espinal, el bulbo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales y los núcleos de la base. Acá tenemos lo que ocurre en los movimientos oculares, la deglución, reflejos visuales y auditivos, y respuestas motoras y sensitivas reflejas. Es totalmente irracional, es no afectiva, es automática e inconsciente, muy inconsciente, ¿sí? Entonces es la parte que está más protegida de todo el complejo cerebral. Entonces, obviamente, voy a hacer como una comparación. Tengo este cerebro reptil que en el fondo todo el cerebro, la capa límbica y la neocorteza, que es la superior, trabaja en el fondo protegiendo a esta reptílica. ¿Por qué está más oculta, más adentro? Porque tenemos que proteger nuestra supervivencia y a través de la evolución se fueron desarrollando otras capacidades, ¿sí? Sería un poco como hablar del inconsciente colectivo, ¿sí? Que es el inconsciente colectivo, está en el fondo ahí como protegiendo hasta llegar al inconsciente personal. Sería como una analogía, ¿sí? De que el más importante, por así decirlo, sería el inconsciente colectivo, el que nos forma como especie, ¿sí? Entonces, en el inconsciente colectivo y en el sistema reptil está como la base de nuestra supervivencia. Es una analogía, ¿sí?
El cerebro reptílico constituye un 5% nada más del total de la masa cerebral. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el sistema límbico, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bueno, no es que lo otro no nos importe, pero ¿en qué sentido nos importa más? Porque este término, que significa limbo, ¿sí? Que es un límite, un borde, es un cerebro que se encuentra en los mamíferos. Tiene que ver, está implicado con todo lo que son nuestras emociones y con la memoria. ¿Bien? Está formado por lóbulos temporales, el fornix, la amígdala cerebral, que son amígdalas, ¿sí? Y el uncus. Esta parte del cerebro, cerebro límbico, tiene una neuroplasticidad bastante importante, se caracteriza por esto. Nos permite aprender y recordar, memorizar experiencias. ¿Eso qué nos va a permitir? El recordar, guardar experiencias y vivencias, poder aprender, poder volver a vivir quizás una experiencia similar y ya tener una respuesta para esa situación. ¿Sí? Sabemos que cuando hay una situación que no se encuentra el registro en nuestro archivo, ¿sí? Y es una emoción muy fuerte, es un sobreestrés, le podamos llamar choque emocional, cuando ocurre una situación y nuestro cerebro, en este caso el límbico, no tiene una respuesta, no hay algo guardado en su memoria de cómo responder a esa situación, se produce un sobreestrés importante y luego el 1% de ese estrés baja la biología y uno lo puede somatizar en el cuerpo. Así que, bueno, esto es importante y lo enseñamos bastante lo que es en clases, en el diplomado de bioreprogramación. Este cerebro lo que permite es que esos instintos del reptil se puedan controlar. Si es como una barrera intermedia entre la neocorteza y el reptil. Entonces el reptil va a querer una cosa, obviamente, de satisfacción, o por ejemplo, no sé, es mi territorio, lo quiero matar porque me está ocupando mi territorio, y el cerebro límbico hace una barrera, dice, bueno, ojo, hacer un filtro con estos, tengo esta reacción, ¿cierto? Muy reptiliana, pero no lo hagas, está ahí. Entonces, eh, ¿por qué? Porque van a haber recuerdos, ¿cierto? De situaciones que quizás alguien dentro del inconsciente colectivo y personal o transgeneracional, que hubo alguien que mató a otro ser humano y eso tuvo muchas implicancias graves, y ahora aquí nuestra cerebro límbico en el fondo recuerda esas consecuencias, entonces lo regula lo que el reptil quiere. Y es por eso también que el ser humano tiene muchísimas manifestaciones físicas, síntomas, porque como hay una biología, un reptil que se quiere expresar, y nosotros, a medida que ocurrió la evolución, fuimos adaptándonos a la sociedad, a vivir, ¿cierto?, de manera social, tenemos una conciencia colectiva de cosas que no son correctas, socialmente hablando, nos reprimimos muchos de estos instintos biológicos animales, y eso obviamente genera manifestaciones físicas. Que nosotros le llamamos síntomas, no enfermedad, no hablamos de enfermedad, sino que basado en las 5 leyes biológicas de Hammer, que también la enseñamos en la cursada, hablamos de síntomas. ¿Sí? El cuerpo siempre está mostrando y está haciendo reparaciones todo el tiempo, pasa de estar
quizás simpático tónico, a vagotónico todo el tiempo, y todo el cuerpo manifiesta reparaciones a cada momento. Lo que pasa es que hay un inconsciente muy inteligente que está controlando y está haciendo el 95% del trabajo todo el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en una situación de peligro, el sistema reptílico es el que responde, ¿sí? Rápidamente. Ya que el tiempo de respuesta, ¿sí? Estímulo-respuesta del reptil es muy rápido. Es muy corto. El cerebro límbico y el neocórtex se demora un poquito más, es como que va en escala, ¿sí? Rápida acción reptiliano, después viene el límbico y después el neocórtex. O sea que ya en nuestro cerebro más avanzado le cuesta un poco más tiempo, le lleva más tiempo reaccionar. Obviamente porque el reptil necesita sobrevivir, protegerse y sin pensarlo actúa, o sea, totalmente inconsciente, es mecanizado. Por ejemplo, una vez que ya el reptil actúa, o sea, fe de una situación, después viene el límbico y viene la reacción emocional, que, no sé, me pongo a llorar, me baja todo, ¿cierto? Ese nerviosismo, después que, por ejemplo, estuve a punto de atropellarme un auto y después yo me pongo a llorar, me angustio, sí, ya eso es como más del cerebro límbico. El cerebro límbico constituye aproximadamente un 10% de la masa cerebral. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es la respuesta de este cerebro límbico, donde están las memorias, donde es prácticamente con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el neocórtex, que es la porción la más nueva, la más actual, ¿cierto? El desarrollo del mamífero, es la parte delantera, la porción delantera de la masa encefálica. Eh, Aquí está como toda la evolución de lo que es nuestro sistema nervioso. Y lo tienen los hombres, o sea, los seres humanos, no hombres de género, por favor, los seres humanos y los mamíferos superiores. Aquí tenemos funciones motoras voluntarias, funciones cognitivas, intelecto superior, la capacidad de entendimiento también, análisis, y la función más compleja es la imaginación. La imaginación es la capacidad más compleja de la neocorteza. ¿Sí? Acá tenemos las tomas de iniciativa, la moralidad, las reglas de la conducta, es decir, las normas que rigen todo lo que es mi vida en sociedad. ¿Sí? Es muy importante. Comprende el 85% de la masa cerebral, y todo lo que son las respuestas del cerebro reptil se tardan bastante en llegar, ¿sí? Como les decía. Entonces, obviamente podemos entender que una persona con menos educación, con esta parte del cerebro menos desarrollado, tiene obviamente respuestas más impulsivas que otras. ¿Okay? Entonces, en resumen, todos los estímulos internos y externos, porque nuestro cerebro tiene, o sea, nosotros tenemos 7 sentidos, no 5, y en nuestro inconsciente todo el tiempo está captando todo lo que sucede afuera como lo que sucede adentro. De hecho, nuestro cerebro es muy, muy consciente de lo que sucede en nuestro cuerpo dentro, en nuestro físico, la información que está dentro, ¿sí? Y de nuestra postura también, que son los dos sentidos que hoy en día la neurociencia agregó. Entonces, mi cerebro recibe todos los estímulos, tanto internos como externos, entendiendo que hay una
todo el tiempo estamos percibiendo sensaciones, las estamos interpretando de acuerdo a nuestras creencias, ¿sí? Y lo primero en donde llegan los estímulos internos y externos es al reptil, al cerebro reptil. Este puede responder de manera rápida y efectiva, ¿cierto? Sin razonamiento, sin sentimiento, nada, solamente supervivencia. Luego, con un poquito de retraso, llega al límbico, ¿sí? Y luego al neocórtex. Y en estas dos últimas es donde se procesan las respuestas y todas las modulaciones que se necesitan, obviamente, para que el individuo tome conciencia. Bien. Entonces, el cerebro reptil va a mantener la homeostasis, ¿sí? Del equilibrio de las funciones vitales del cuerpo, y el límbico va a guardar las memorias, ¿cierto?, de conductas, situaciones emocionales, que nos van a permitir cambiar esos instintos del reptil, y el neocórtex lo que le agrega es la comprensión a todo este proceso, ¿sí? Y eso nos va a permitir después prever situaciones en el futuro. Así que bueno, nada, un poquito cortito, ¿sí? De esta información de estos tres cerebros, que si bien tiene, como todo tiene algunas fallas, es bastante bueno para entender cómo funcionamos el ser humano, el mamífero evolucionado, nuestras emociones a través de la evolución. ¿Sí? Esto lo explica. Así que bueno, espero que se entienda, que les guste, y acuérdense de seguirnos, que esto es un poquito una demostración, que lo vemos todo más en profundidad en clases de la diplomatura en bioreprogramación genealógica, una que va a empezar en julio, ¿sí? Es el ciclo 1. Vamos a tener cursada, creo que martes a las 14 para las personas que no pueden estar en la tarde, y después un viernes en la tarde. Es la misma cursada, pero hay la posibilidad de esos dos horarios porque pensamos en las personas que por ahí en la tarde están ocupadas o tarde-noche. Así que bueno, eso. Cualquier duda, consulta, escriben en los comentarios ahí abajito, pónganos me gusta para que esto se masifique, le pueda ayudar a otras personas. Ya esto es una parte más técnica, ¿sí? Del tema de las emociones, pero obviamente no podemos empezar a hablar de emoción sin tener más o menos idea cómo funciona nuestro decodificador, que es nuestro cerebro. Y bueno, y además hacerle el comentario que nuestro intestino, ahí está, dicen que es segundo cerebro, yo diría que primer cerebro, donde el microorganismo, la microbiota que está ahí, manda señales, si hay un eje que es el intestino cerebro, donde es el estómago que manda más señales electromagnéticas, como una bomba, pum, pum, de señales que llegan al cerebro y son decodificados, es decir, que nosotros pensamos con el estómago, por eso es muy importante la alimentación para mantener pensamientos y emociones sanas, ¿sí? También la capacidad de concentración influye mucho en nuestra alimentación. Y que tenemos también en nuestro corazón, en donde está en todas las memorias emocionales, que sería el centro del holograma, toda la información de nuestro mundo emocional, y que además, a través del estudio de la epigenética conductual, epigenética significa sobre los genes, ya se sabe que las informaciones emocionales
se van heredando de generación en generación. Así que rápidamente, en un video muy cortito, contarles todo esto, puede decir, el mundo, o sea, para explicarles, ¿no? Que las emociones son un mundo muy hermoso de aprender y que no es, eh, me siento triste, nada más, porque hay todos unos temas por detrás con respecto a la emoción, están las creencias por detrás, están las herencias, están los programas. Entonces, vamos de a poco conociendo nuestro sistema, cómo funcionamos, y la próxima semana les subo otro videito y vamos un poquito a hablar de las creencias, de las percepciones, hasta ir avanzando en las heridas que traemos, ¿cierto?, desde la infancia, y las heridas emocionales que pueden traer nuestros ancestros, que hoy en día nosotros las estamos viviendo en carne propia. Así que bueno, me despido, espero que les guste y pongan like, y nos vemos la próxima semana. Un beso para todos. Chao.